Hola amigos, hoy vamos a aprender la historia de Suecia. La historia de Suecia describe el pasado de Suecia y cómo se convirtió en el estado actual. Las cronologías históricas suelen comenzar con la ocupación de Escandinavia, cuando el hielo se retiró definitivamente, hace unos 13.000 años. Se dieron cambios demográficos importantes al inicio de la cultura de agrícola de los vasos de embudo, aproximadamente hace 6.200 años, así como durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. El historiador romano Tácito mencionó a los suiones, en el año 98 DC, uno posiblemente el mismo grupo étnico denominado Svithot, pueblo sueco, en un manuscrito del año 1000 del poema anglosajón Beowulf. 2. Este grupo habitaba Esworice, Suecia, un estado de extensión desconocida con centro en la antigua Uppsala. Existen varias menciones a los habitantes de Suecia en la época vikinga, principalmente provenientes de otros países. La sociedad experimentó un gran cambio con la llegada del cristianismo a Escandinavia y Suecia se configuró con una entidad estatal estable hacia del siglo XI. Durante el siglo XV, Suecia formó parte de la Unión de Kalmar junto con Noruega y Dinamarca. Este período estuvo marcado por numerosos conflictos que impidieron la consolidación de la Unión, disuelta en 1523 con la elección de Gustavo Vasa como rey de Suecia. Gustavo Vasa estableció el Estado sueco moderno, llevó a cabo la reforma protestante en Suecia y logró estabilizar el Estado y las finanzas del reino gracias a la confiscación de los bienes de la Iglesia católica. Sus descendientes iniciaron la expansión de Suecia hacia el Báltico y entre el siglo XVI y parte del siglo XVI Suecia se estableció como una gran potencia. El zar ruso Pedro el Grande puso fin al imperio sueco con la Gran Guerra del Norte. Pasemos al territorio. Suecia en el siglo XII, antes de la incorporación de Finlandia en el siglo siguiente. Regiones históricas de Suecia, delimitadas por fronteras grises. Las diferentes ondas de expansión se representan con diferentes tonos de color. Las áreas más claras muestran la extensión aproximada de Suecia en el siglo XIII y principios del XIV. La frontera nacional actual con Finlandia se representa en blanco. Regiones históricas de Suecia, delimitadas por fronteras grises. Las diferentes ondas de expansión se representan con diferentes tonos de color. Las áreas más claras muestran la extensión aproximada de Suecia en el siglo XIII y principios del XIV. La frontera nacional actual con Finlandia se representa en blanco. Durante la Edad Media antigua, Suecia constaba de varias áreas poco conectadas. Aunque las regiones de Mälardalen, Svealand, y los alrededor del lago Vättern, Götaland, ya estaban unidos bajo la misma corona desde antes de la Edad Media, los historiadores suecos de hoy no consideran a Suecia como un estado estable hasta el siglo XX. 3. La colonización sueca de las áreas costeras de Finlandia comenzó como muy tarde en la década de 1250, y después de la paz con la República de Novgorod en 1323, Karelia Occidental pasó a formar parte de Suecia. Los electores de Österland participaron en la elección de reyes suecos desde 1362. Gotland era independiente desde antes de la Edad Media en alianza con los suecos, y como parte de la corona sueca durante un período en el siglo XI, hasta que en 1361 pasó al control danés durante 300 años. En 1331, Hälsingland, que por entonces incluía las actuales Medelpad y Germanland, aceptó pagar tributo al rey. Los suecos empezaron a establecerse en la región costera del norte de Norrland en el siglo XI y en Laponia en el siglo XVI. Hasta la década de 1490, Rusia reclamaba el terreno al norte de Bjurklub, en la actual Skellefteå. 4. Durante el siglo XV, Suecia formó parte de la Unión de Kalmar, aunque a veces tenía su propio rey o estaba gobernada por un jefe de estado. La unión se disolvió durante la primera parte del siglo XVI. Durante la era del Imperio Sueco en el siglo XVI, Suecia expandió su territorio, aunque muchas de estas conquistas se perdieron posteriormente. En el siglo XVI, los rusos tomaron el condado de Kexholm, Ingria, Estonia y Livonia, y Bremen-Verden pasó al control de Hannover. El condado de Vyborg, parte de Suecia desde la Edad Media, también pasó a formar parte de Rusia. Sin embargo, Jämtland y Härjedalen, así como Gotland, Scania, Blekinge, Halland y Bohuslän, han permanecido bajo el dominio sueco desde mediados del siglo XVI. Durante la primera parte del siglo VI, Finlandia y Åland, así como las otras áreas fuera de la península escandinava, finalmente abandonaron el imperio sueco. En 1814, Noruega se vio obligada a formar una unión personal con Suecia que se disolvió en 1905.
Desde 1815, Suecia ha llevado a cabo una política exterior libre de alianzas en tiempos de paz y neutralidad durante las guerras.